Gabriel Vera de este lado, otra vez, y esta vez vengo con la continuación de la práctica 9, lo que dejamos pendiente y les venía hablando ya al final del video, que es aprender a determinar los pHs, ¿ok? De un ácido fuerte y de un ácido débil, ¿vale? Como les comentaba y retomando un poquito lo del video anterior, un ácido fuerte es aquel en el que la concentración, en que su concentración molar es igual a la concentración molar de los protones que se encuentran en disolución, mientras que un ácido débil es un ácido en el cual la concentración molar del ácido es diferente a la concentración molar de los protones que se encuentran disociados en disolución, ¿ok? Valga la redundancia. O sea, vamos a empezar la resolución de estos dos problemas, ¿ok? Y ahorita va a quedar un poquito más claro ese concepto. El primero de ellos es el ácido clorhídrico, ¿vale? Que es uno de los problemas que viene en el protocolo. Dice que es ácido clorhídrico con una concentración 0.1 molar y es un pKa de más o menos 7. Nótese que ese pKa no viene ahí en el protocolo. Ese yo lo tuve que buscar en una tabla de pKas, ¿vale? Y entonces eso nos viene a la pregunta, ¿cómo yo sé quién es un ácido fuerte y quién es un ácido débil? Bueno, un ácido fuerte es aquel cuyo pKa es 0 o es negativo, ¿ok? ¿Qué es el pKa? Bueno, recordemos la constante de acidez. Una constante de acidez, que por cierto es la que escribo aquí abajito, esta sería la ecuación de disociación del ácido acético, ¿vale? Que eso viene del problema número 2, ¿vale? Pues es, de acuerdo a la definición de Bronsted y Lowry, un ácido es toda especie que pueda liberar protones y a su base conjugada, ¿vale? Una constante de acidez no es otra cosa más que la constante de equilibrio de esta disociación ácida, ¿vale? Entonces yo tengo los productos arriba elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos y dividido entre la concentración molar de los reactivos a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Esto se le conoce como una constante de acidez, ¿ok? P, o sea, el prefijo P chiquito hace referencia a un cologaritmo, es decir, un menoslogaritmo, como le suelen decir ahí en el argot cotidiano de la química. Es el menoslogaritmo de algo. Propiamente, y para verlos más formales, sería el cologaritmo de la constante de acidez. O sea, un pKa no es otra cosa más que el menoslogaritmo de una constante de acidez, ¿vale? Eso quiere decir que si el cologaritmo de una constante de acidez es negativo, quiere decir que la constante es mayor a 1, ¿ok? Si una constante de acidez es demasiado grande, quiere decir que prácticamente todo lo que yo pongo en reactivos, o una constante de una reacción, una constante de equilibrio, es demasiado grande, quiere decir que todo lo que yo ponga en reactivos prácticamente se va a ir todo a productos. Ojo, solo por ley de acción de masas y para respetar una constante de acidez o una constante de equilibrio, la definición de una constante de equilibrio, no existen rendimientos del 100%. Es imposible obtener un rendimiento del 100%, tanto como obtener un rendimiento del 0 si la reacción es posible, ¿ok? Por dos razones muy simples. Un rendimiento de 0 chance y sí, pero un rendimiento del 100% es imposible, ¿vale? Y eso es porque si yo tuviera un rendimiento del 100%, quiere decir que todo lo que hay aquí efectivamente se pasó hasta acá. Es decir, tengo 100% de este lado y 0% de esto. Y como esto está en reactivos, es decir, está en el denominador, yo tendría que estar sustituyendo con un 0. Y yo no puedo dividir entre 0, porque eso llega a una indeterminación numérica, ¿ok? Entonces no existen rendimientos del 100%. Podrá ser 99 puntos y todos los 9 que quieran, pero nunca es 0, ¿vale? Bueno, regresando al punto, entonces, un Ka negativo, un pKa negativo hace referencia a una constante de acidez o una constante de equilibrio demasiado grande, es decir, todo lo que está en reactivos se pasa a productos. Entonces, esencialmente yo podría aproximar que si yo tengo, por ejemplo, 1 molar en los reactivos y la reacción es 1 a 1, pues voy a tener prácticamente 1 molar en los productos, ¿ok? Eso simplemente es un ácido fuerte y cumple con lo que les decía hace ratito. Un ácido fuerte es aquel que consigue disociar todos sus protones, o sea, su concentración molar es igual a la concentración molar de los protones en disolución, ¿vale? Entonces, cuando ese sea el caso, por ejemplo, el caso de un ácido nítrico, de ácidos halogenados, excepto ácido fluorhídrico, pero ácido clorhídrico, bromhídrico, iodídrico, ácido sulfúrico, entre otros, ¿ok? El pH, ¿vale? Sí va a ser igual al cologaritmo de la concentración molar de los protones, ¿ok? En este caso es ácido clorhídrico, concentración es 0.1 molar. Como tiene un solo protón, pues si la concentración molar del ácido clorhídrico es 0.1, la concentración molar de los protones en disolución va a ser 0.1 también. Entonces el pH va a ser el cologaritmo de 0.1, es decir, el menoslogaritmo de 0.1, el pH es de 1. Pongan atención. En el caso de que yo tuviera un ácido fuerte diprótico y yo sé a priori que los dos protones se liberan en disolución,
pues si la concentración molar es 0.1 de ese ácido, por ejemplo un H2X, ¿vale? La concentración molar de los protones sería 0.2 molar, o sea, el doble, ¿ok? Presten mucha atención a eso. Bueno, este es un ácido fuerte. Entonces, ¿cómo distinguirlo? Porque el pKa es negativo, ¿vale? Para el caso de un ácido débil, es decir, donde el pKa es positivo, eso quiere decir que la constante de equilibrio es menor a 1, ¿ok? Eso quiere decir que no todo lo que yo tengo en reactivos va a pasar a ser parte de los productos. O sea, hay una parte importante, puede ser despreciable o puede ser muy importante, de reactivos que se quedan como reactivos y no pasan a formar los productos, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo distingo eso? Pues cuando tengo un pKa positivo, ¿ok? Acuérdense que un pKa es el cologaritmo de la constante de acidez. O sea, si yo tengo un pKa de 4.76, la constante de acidez asociada a esta disociación ácida, ¿vale? Va a ser de 10 a la menos 4.76, porque el pKa es el cologaritmo, ¿vale? Entonces es una constante de equilibrio un tanto cuanto pequeña, ¿ok? Pero hay constantes de equilibrio más pequeñas, ¿vale? El término grande y pequeño es muy relativo, ¿ok? Entonces, el siguiente problema es ácido acético. Yo tengo ácido acético a la misma concentración que el ácido clorhídrico, ¿ok? Pero ahora tengo que el pKa es de 4.76. Busquen, si no tienen un libro de química a la mano, busquen en internet tablas de pKa, ¿vale? Y hay tablas con una cantidad absurda de valores, ¿vale? Usen la que más les guste, pero que esté bien referenciada. Y también fíjense mucho en la temperatura a la cual está reportado ese pKa, porque como esto es una constante de equilibrio al final de cuentas, y como todas las constantes de equilibrio, todas las reacciones están en función de alguna manera de la temperatura. Hay algunas reacciones que se ralentizan al aumentar la temperatura y otras que se hacen mucho más grandes o se hacen mucho más rápidas o más cuantitativas al aumentar la temperatura. Entonces sí es muy importante que ustedes revisen a qué temperatura está un pKa, ¿vale? O una constante de equilibrio, porque este pKa es a 25 grados Celsius, pero si yo lo consulto a 40 grados Celsius o en un disolvente no acuoso, probablemente sea totalmente distinto, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿vale? Bien, entonces ya busqué el pKa en internet o en un libro donde yo quiera y tengo la concentración inicial. Entonces propongo la disociación ácida de acuerdo a la teoría de ácidos y bases de Bronsted-Lowry, que es el ácido libera protones y su base conjugada. Yo al inicio lo voy a hacer solo en 3 etapas, ¿ok? Solo en 3 etapas. Esta se le conoce también como tabla de variación de especies o tabla de reacción. Eso mucho depende del criterio, bueno, de cómo lo llame su profesor o cómo se la hayan enseñado a él. Yo les paso al menos los 2 nombres por los cuales la conozco. Si ustedes conocen esta tabla de alguna manera diferente, bueno, me gustaría que me mandaran un correo o me pusieran en la caja de comentarios el nombre por el que ustedes la conocen y me harían un poquito más culto, ¿ok? Entonces, pues yo tengo que la concentración inicial es 0.1 molar, reacciona X. Le pongo una X porque pues es una constante menor a 1. Entonces yo realmente no sé cuánto está reaccionando, por eso le pongo solo una X. Y en el equilibrio me va a quedar lo inicial menos lo que reacciona, 0.1 menos X. Mientras que del lado de los productos, pues al hacer la estequiometría, en este caso que la reacción es 1 a 1, pues si está reaccionando X de este cuate, de ácido acético, pues se va a formar X de protones y X de ácido acético porque la relación es 1 a 1. Si fuera diferente de 1 a 1, pues solo tendría yo aquí un cociente o un producto de los coeficientes estequiométricos que corresponden a la reacción. Recordaremos entonces que una constante de acidez, al menos para este ácido, se escribe así: protones, la concentración molar de protones, la concentración molar de la base conjugada entre la concentración molar del ácido acético, ¿vale? Y ahora yo la resustituyo en términos no de estas concentraciones, sino de X y 0.1 menos X. Me va a quedar X al cuadrado entre 0.1 menos X. Y eso es igual a 10 a la menos 4.76. Recordando lo que les decía hace ratito. Si el pKa es de 4.76, recuerden que un P, o sea, el operador P es aplicarle cologaritmo a algo. Entonces, si yo despejo ese cologaritmo, me va a quedar que el K va a ser 10 a la menos 4.76, que es esto. Si ustedes se fijan, de hecho no la despejé, porque quiero que ustedes lo hagan. Esta es una ecuación cuadrática que yo no la despejé porque quiero que ustedes lo hagan. Y perdonen por ese corte tan abrupto, pero justamente se me juntaron las dos cosas. Estaba así grabando en un momento de inspiración divina y en eso pasa el de se compran colchones y después un camión. Después sonó la alarma de un carro, entonces mejor suspendí el video, ¿vale? No sé editar, así que por eso me disculpo aquí, ¿vale?
Bueno, ya después del break, entonces no la despejé porque quiero que ustedes lo hagan. Es una ecuación cuadrática la cual pueden resolver, ¿vale? Y entonces van a tener dos raíces, porque es una raíz, bueno, es una ecuación cuadrática. Si fuera una cúbica tendrían 3 o n cantidad, ¿ok? Entonces elijan la x. Yo obtuve 0.001326 positivo y también el negativo. Elijan la que tenga significado físico, ¿ok? No, por ejemplo, yo sé, de acuerdo a cómo yo definí el sistema, que x es igual a la concentración molar de los protones, como lo tengo aquí. Si mi x o yo eligiera la x negativa, pues eso quiere decir que la concentración de los protones es negativa. Pues no, eso no tiene ningún significado físico, ¿ok? Entonces elijan la que haga significado físico. A veces las dos son positivas, ¿ok? Si las dos son positivas, siempre va a haber una que sea más grande que la otra. Por ejemplo, a lo mejor una es de 2 punto algo, y la otra es 0.20 o 0.1. Entonces, supongamos que la concentración era 0.5, pues no tiene sentido a 0.5 restarle 2, ¿no? Porque eso va a quedar en algo negativo otra vez. Elijan la que sea pues consistente con la manera en que definieron el sistema y que tenga un significado físico. Para mí es 0.001326. Si a ustedes les quedó algo distinto, chequen su cálculo. Nótese que yo no la resolví haciendo el método manual. La resolví utilizando un software computacional que se llama Máxima, ¿okay? Que lo pueden descargar y sirve para resolver ecuaciones cuadráticas, cúbicas o del orden que ustedes quieran, ¿vale? Entonces me da esto, ¿vale? Yo sé que X es la concentración molar de protones, entonces es 0.001326, y yo sé que el pH es el cologaritmo de la concentración molar de esos protones, y entonces eso va a ser 2.87, ¿ok? Y listo, ya tengo el pH de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, que es 0.1, y ahora tengo el pH de un ácido débil, que pues si su concentración molar era 0.1, ahora es 2.87. Y esta justamente es la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil. Para el ácido fuerte, la concentración molar inicial corresponde o es igual a la concentración molar de los protones en disolución, por tanto el pH es este. Y en un ácido débil, pese a que la concentración molar es igual a la del ácido fuerte, el pH es mayor, o sea, no es tan ácido, porque la concentración molar de los protones en disolución no es igual a la concentración molar del ácido inicial, ¿ok? Esa es la diferencia, y de hecho hay varias preguntas interesantes que dice preguntas para responder al final de la práctica en el cuestionario final, ¿ok? Que creo que ya con este video y lo que vieron en el otro video es suficiente para responderlos, tienen conocimientos suficientes para responderlos, ¿vale? Entonces, si hay algo que necesiten o que no haya quedado claro, pueden repetir el video o me pueden escribir, y yo ahí siempre estoy para ustedes, ¿vale? Les había dicho que les voy a enseñar un par de truquitos. Bueno, un truquito es no resolver la ecuación cuadrática. Si el Ka, ojo, bueno, si el pKa es mayor a 3, es posible que apliquen pues este truquito que les voy a enseñar, ¿ok? Que el pKa sea mayor a 3 quiere decir que la constante de equilibrio es menor o igual a 10 a la menos 3, o sea, es muy pequeña, ¿vale? Eso quiere decir que lo que yo tengo al inicio es prácticamente lo que voy a tener aquí en el equilibrio, o sea, la X es muy pequeña. Y si esta X, o sea, lo que está reaccionando es muy pequeño, pues la concentración inicial menos algo que es casi lo mismo, va a ser igual, ¿no? Se imaginen que a 0.1 le resto 0.0000001. Pues es prácticamente 0.1, ¿vale? Entonces, al momento de tener esta resta 0.1 menos algo que es casi 1, ustedes podrían eliminar esta X. Nótese que solo la eliminan en la resta, no en la multiplicación. La eliminan en la resta porque la X es tan pequeña que es despreciable. Esta es una aproximación cuando el pKa es mayor a 3, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso, porque no siempre aplica. A veces el pKa podrá ser muy grande, o sea, mayor a 3, pero la concentración puede ser muy pequeña. Entonces tal vez la X sea pequeña, pero como la concentración también es muy pequeña, la diferencia sí es importante. Entonces solo úsenlo con sabiduría. Por ejemplo, si mi concentración molar es de 0.1 para arriba, 0.1, 0.2, 0.3, ¿ok? Y el pKa es de 3 para arriba, tal vez, muy probablemente, en un 85% de los casos, 90 tal vez, sea posible usar esta aproximación. Entonces, 0.1 menos algo que es casi 0, le quitan esta parte y ya no tienen que resolver la ecuación cuadrática, porque entonces les quedaría así: x cuadrado entre 0.1 igual a 10 a la menos 4, 76.
y esto fácilmente lo pueden despejar, ¿vale? Y entonces, ya que calculen esa X, revisen, recuerden que es una X aproximada, es una X muy aproximada. Entonces, calculen esa X aproximada y regrésense a este paso y revisen. Punto 1 menos X menos esa X aproximada, ¿sigue siendo casi punto 1, o sea, punto 0.99 algo? Si sí, ya la hicieron, esa X es válida y entonces pues ya calculan el pH. Si no y si se afecta mucho el punto 1, a lo mejor les quedó punto 0.5, ¿ok? Pues entonces sí tienen que resolver la cuadrática, ¿vale? Espero que ese truco les pueda servir de utilidad, les pueda ser de utilidad en un futuro, a lo mejor en la realización de un examen cuando se estén quedando sin tiempo, ¿vale? Si tienen más dudas o quieren aprender un poco más, quieren que aprendamos un poquito más, escríbenme un correo y pues yo ahí siempre estoy para ustedes. Mi nombre es Gabriel Vera y como siempre, sean felices. No se vayan, espérenme tantito. Me faltó algo muy importante que explicarles y es, ¿qué pasaría si yo tengo ahora en vez de un ácido débil, tengo una base débil? ¿Cómo se calcula el pH de una base débil? Porque de hecho ese es el último de los problemas de cálculo de pH que hay en el protocolo de la práctica 9. ¿Ok? Bueno, les voy a explicar cómo se resuelve, pero para eso yo necesito otros conceptos y es, ¿qué es el pKa? Pues es el cologaritmo de una constante de acidez. Ojo, acidez, disociación ácida. ¿Qué es el pKb? Sería el cologaritmo de una constante de hidrólisis básica. ¿Ok? Recordemos varias cosas, ¿ok? Y si no las habían visto, bueno, se están enterando en este momento. Como les comentaba hace un momento, el pH no es otra cosa más que el cologaritmo de la concentración de molar de protones, ¿vale? El agua, nosotros sabemos experimentalmente que se está autodisociando, reacciona consigo mismo. El agua es un anfolito, es decir, puede comportarse como un ácido, puede comportarse como una base dependiendo de las condiciones y puede reaccionar consigo misma, ¿ok? La constante de equilibrio de esta reacción de esta autorreacción, pues, podríamos decirlo, de esta autodisociación, ¿ok? Se le conoce como Kw y no es otra cosa más que la concentración molar de protones por la de los hidroxilos. Y eso es una constante que es igual a 10 a la menos 14. Si ustedes plantean la ecuación de 2H2O que produce H3O más OH menos, o H2O que produce H más OH menos, ok, y hacen la constante de equilibrio, les van a quedar los protones y los hidroxilos arriba y el agua abajo. Y como yo sé que la concentración molar de agua en agua es constante, la elimino y la constante de equilibrio, que se le conoce como Kw, ok, constante yo le llamaría de autorreacción del agua, constante de autohidrólisis del agua, pues es H más por OH menos igual a 10 a la menos 14. A partir de esa ecuación se pueden deducir varias cosas muy interesantes, porque si yo le aplico el cologaritmo a la constante, a la Kw, a la constante de autohidrólisis del agua, ¿ok? Y hago un poquito de álgebra, yo voy a llegar a que pH más pOH es igual a 14, ¿vale? Y al menos para un ácido monoprótico, Ka multiplicado por Kb va a ser igual a 10 a la menos 14, ¿ok? Entonces es muy importante que recuerden eso, ¿ok? Porque si ustedes revisaron, lo que tienen es la constante de acidez del ácido acético, ¿ok? Pero si yo intento resolver ese problema con la constante de acidez del ácido acético, estoy resolviendo con un valor erróneo, porque esta no es la disociación del ácido acético, esta es la hidrólisis básica del acetato de sodio, ¿ok? Entonces, para eso yo necesito conocer la Kb, ¿vale? O el pKb, ¿vale? Entonces, yo sé que si K por Kb es igual a 10 a la menos 14, pues entonces, de una manera homóloga a esta ecuación de pH más pOH, pKa más pKb va a ser igual a 14. Entonces, si yo conozco que el pKa de la reacción contraria del ácido, o sea, que es la del ácido acético, es 4.76, ¿ok? Pues entonces el pKb va a ser 9.24, o sea, 14 menos 4.76 es 9.24. Ahora sí estoy listo. La concentración que me piden el problema es de 0.1 molar, entonces propongo mi reacción. En este caso es una reacción donde tengo acetato de sodio, quité al sodio solo para no meterlo en la reacción, porque solo es un ion espectador, ¿ok? Reacciona con agua, acuérdense que es la constante de hidrólisis básica, ¿ok? Para formar hidroxilos, que son los que basifican en este caso el pH y forman al ácido conjugado, que sería el ácido acético, ¿vale? Es muy importante que presten atención a cómo fue que construí esta ecuación, ¿ok? Entonces es la base que reacciona con agua, o sea, es una reacción ácido-base, ¿no? Les decía hace ratito que el agua es un anfolito, entonces puede comportarse como un ácido con una base. En este caso, si está reaccionando con una base,
el agua se está comportando como un ácido para formar hidroxilos y el ácido conjugado. Y entonces tengo que mi concentración inicial es de 0.1 molar. ¿Reacciona? X, no lo sé, ¿vale? Y esta vez sí voy a utilizar los dos métodos, el aproximado del que les hablaba hace ratito y resolviendo con la ecuación cuadrática. Entonces yo sé que al equilibrio me va a quedar lo que tengo al inicio menos lo que reacciona, 0.1 menos X, ¿ok? Y entonces, pues dada la estequiometría me va a quedar X aquí y X acá porque la reacción es 1 a 1. Del agua no lo pongo porque yo sé que la concentración molar de agua en agua es constante. 55.5 molar más menos lo que le pueda agregar aquí es despreciable. Entonces tengo mi constante de hidrólisis básica, que se expresa como concentración molar de hidroxilos, la del ácido acético, que son los productos, entre el acetato. No pongo al agua por las mismas razones que explicaba hace un segundo, ¿vale? Y esto es igual a 10 a la menos 9.24. Acuérdense que P es el cologaritmo. Entonces, si yo despejo ese cologaritmo para tener el KB, me va a quedar que KB es 10 a la menos 9.24. Ahora solo sustituyo X por X, X al cuadrado, 0.1 menos X abajo, 0.1 menos X. ¿Ok? Y resuelvo mi ecuación cuadrática. Igual la resolví con el programa Máxima. Lo pueden descargar, es un software libre y es súper bueno para resolver un buen de cosas. ¿Ok? Integrales, derivadas y muchas cosas más. ¿Ok? Hasta ecuaciones diferenciales resuelve esa cosa. ¿Vale? Pero bueno, entonces tienen, pues obtuve dos valores de X. En este caso la X que hace sentido físico es esta, porque la otra era negativa. Entonces yo sé que X es igual a la concentración molar, ojo, no de protones, de hidroxilos. En este paso es donde se cometen la mayor cantidad de errores, porque a partir de aquí hacen el cologaritmo de esto y me dicen que eso es el pH y eso es mentira. Ese es el pOH. El pOH es el cologaritmo de la concentración de aniones hidroxilo. Entonces, en este caso, X es igual a la concentración de hidroxilos, que es esto. El cologaritmo de esto es 5.12. Y a partir de esta ecuación yo despejo el pH, 14 menos 5.12 me queda que el pH es de 8.88. Mucho cuidado con eso. Ahora vamos con el segundo método, que lo pongo acá abajito. ¿Ok? Yo sé que mi KB, es 10 a la menos 9.24. O sea, es súper pequeñito. Así que pues, apliquemos el truquito que les decía hace ratito. En este caso, pues si la constante es muy pequeña, quiere decir que la concentración molar de los productos es muy pequeña, porque lo que está reaccionando pues, es poquito, ¿ok? Entonces, la única resta que yo tengo es esto, 0.1 menos X, o sea, eso quiere decir que al equilibrio 0.1 menos lo que reaccionó, pues es esencialmente 0.1, ¿vale? Perdón, porque ya se me borró acá, ¿ok? 0.1 es esencialmente 0.1, y eso es porque X es demasiado pequeño comparado con 0.1. Para fines prácticos, pues es 0.1. Y en vez de tener la ecuación cuadrática, me va a quedar que es X cuadrada entre 0.1. Y a partir de aquí puedo fácilmente despejar, pasando multiplicando, saco la raíz cuadrada y me queda que la X es de 7.58. Si se fijan, es la misma X que yo calculé con la ecuación cuadrática, pero ahora pues, con un procedimiento mucho más sencillo. Y el pH pues, propiamente será el mismo. Entonces hagan varios ejercicios y pónganse ustedes a ver en sus casas, en la comodidad de su hogar y de esta cuarentena #COVID-19, ¿ok? Pues en qué casos es aplicable esta regla y en qué casos no, para que conozcan un poco más la regla y se les ahorre bastante tiempo, ¿ok? Porque no es lo mismo resolver una ecuación cuadrática que solo cancelar una resta y despejar. Ahora sí, espero que todo haya quedado claro, cualquier cosa me preguntan, los aprecio muchísimo, espero que ustedes y sus familias estén bien, sean felices.